Mi nombre es JD y eso parecía una oportunidad perfecta. Había aceptado cuidar a unos trillizos de 9 años mientras sus padres, dos economistas de renombre, asistían a una gala importante de trabajo. El pago era bastante generoso. La casa era una de esas enormes mansiones en un vecindario exclusivo y me sentía emocionada por ganar algo de dinero extra. Era solo una noche. ¿Qué podía salir mal? Al llegar, los padres me dieron una lista de instrucciones. La cena ya estaba lista, los niños ya habían hecho su tarea y solo tenía que asegurarme de que se fueran a dormir a tiempo. Fácil, ¿verdad? Los trillizos, 3 niños de ojos inexpresivos y cabello lacio, estaban parados en fila frente a mí cuando los padres se despidieron. Los observé esperando alguna señal de emoción o curiosidad, pero sus rostros eran como unas máscaras. Intenté romper el hielo con una sonrisa. Les dije: hola chicos, soy JD. ¿Qué les gustaría hacer esta noche? Me miraron por un momento antes de contestar con una única voz. Era como si todos compartieran la misma voz si hablaran a la vez. Me contestaron justos: somos trillizos. Pero lo dijeron en un tono extraño y hablaron al mismo tiempo. Esa frase me pareció extraña. Claro que eran trillizos, eso ya yo lo sabía, pero el tono en que lo dijeron, tan mecánico, tan vacío, tan como si fueran unos robots, me dejó un escalofrío en la piel. Sonreí incómodamente y traté de ignorarlos. Sí, ya yo sé, son trillizos, pero ¿quieren jugar algo? ¿Ver alguna película? No, dijeron los tres a la vez, casi en sincronía. No había ninguna emoción en sus palabras. Solo se miraban entre ellos, intercambiando miradas que parecían decir más de los que expresaban en voz alta. Yo estaba un poco nerviosa. No entendía por qué cada vez que preguntaba algo, los tres respondían a la vez. Tenían como un guión, tenían la voz sincronizada. Era sumamente extraño. A la hora de la cena, intenté otra vez socializar con ellos. Les serví la comida que los padres habían dejado preparada, un delicioso plato de pasta con salsa, pero ninguno de los niños quiso tocar su plato. En vez de eso, el más alto, que llevaba una camiseta azul, empujó su plato al suelo, dejando que la comida cayera al piso, como si no significara nada. Oye, ¿por qué hiciste eso?, le pregunté, intentando mantener la calma. Los tres se miraron entre sí y luego respondieron una vez más en conjunto: porque somos trillizos. Mi paciencia comenzaba a agotarse. Seguía sin entender por qué cada vez que preguntaba algo, todos contestaban a la vez. Los tres hablaban al mismo tiempo. Me agaché a limpiar el desastre y les advertí que eso no estaba bien y no podían comportarse así. Dejen de decir eso. Ya sé que son trillizos. ¿Por qué tienen que actuar de esa manera? ¿Por qué hablan los tres a la vez? ¿Por qué repiten la misma frase? Intenté preguntarles, buscando respuestas, buscando alguna señal de remordimiento o arrepentimiento, pero no encontré nada. Enseguida, los tres volvieron a hablar y dijeron, pero esta vez con una voz más fría y uniforme: porque somos trillizos. No pude evitar sentir que algo no estaba bien. ¿Por qué repetían la frase porque somos trillizos? Porque somos trillizos. ¿Por qué hacían eso a cada rato? ¿Por qué hablaban los tres? Esos niños no actuaban como los demás niños que había cuidado antes. Había algo inquietante en la forma en que repetían esa frase, como si fuese lo único que sabían decir. Respiré hondo y decidí cambiar de estrategia. Vayan a la sala, por favor, y quédense tranquilos. Vamos a ver una película.
Les dije eso tratando de recuperar el control de la situación. Mientras los guiaba a la sala, la casa se sumió de repente en una oscuridad. Para mala suerte mía, hubo un apagón y lo único que pude escuchar fue una serie de risas que provenían de los trillizos. Eran risas bajas, pero crecían con una intensidad, envolviendo la sala hasta que se volvieron casi perturbadoras. La luz parpadeó, apagándose y encendiéndose, y en cada destello podía ver a los niños mirándome, con esas sonrisas extrañas en su rostro. Los trillizos empezaron a caminar en círculos alrededor de mí, cada vez más rápido, repitiendo una y otra vez la misma frase: somos trillizos, somos trillizos, somos trillizos. El miedo se apoderó de mí. No era solo lo que decían, sino cómo lo decían, como si no fueran ellos mismos, como si algo más los controlara. Mi corazón latía con muchísima fuerza porque tenía bastante miedo. El terror comenzó a apoderarse de mi cuerpo. Llegó un momento en que la verdad ya yo no sabía qué hacer ni qué decir. Sentía que estaba atrapada en una especie de pesadilla, una donde no podía despertar. ¡Paren!, grité sin saber qué más decir. Les dije: basta, por favor, basta de repetir la misma frase. La luz volvió por completo y los trillizos se detuvieron de golpe. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros y volvieron a quedarse en silencio, mirándome como si nada hubiera pasado. Era como si hubieran apagado un interruptor interno. Vayan a sentarse, les ordené, tratando de mantener la compostura. Pero esta vez obedecieron sin protestar, caminando lentamente hacia el sofá. No dijeron nada más, no hicieron ningún ruido, simplemente se quedaron ahí, en silencio, observándome. Sentía que no podía quedarme en esa casa ni un segundo más, pero no podía dejarlos solos. Afortunadamente, los padres me llamaron minutos después, diciéndome que la gala había terminado más temprano de lo que ellos pensaban, que venían de regreso. Enseguida sentí un alivio indescriptible. Cuando llegaron, los padres me agradecieron y me pagaron por mi servicio. Con una sonrisa forzada les dije que todo había estado bien, aunque mi expresión seguramente delataba lo contrario. Yo quería salir de esa casa lo más rápido posible, así que recogí mis cosas y me dirigí hacia la puerta. ¿Todo bien con los niños?, me preguntó la madre, algo preocupada por mi semblante. Sí, todo bien, solo un poco rebelde, pero nada que no pueda manejarse. Le contesté intentando sonar calmada, pero la verdad es que no lo estaba. Esa frase "somos trillizos porque somos trillizos" me tenía aterrorizada. Salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo un peso enorme en el pecho. Algo en esos niños no era normal, pero yo la verdad no supe qué era lo que les pasaba. Lo único que sabía es que jamás volvería a cuidar de ellos ni a aceptar un trabajo en esa casa, por más que me pagaran muy bien. Al final, los padres ni siquiera notaron nada extraño. Para ellos era una noche como cualquier otra, pero para mí fue la noche más aterradora de mi vida, y más nunca supe de los trillizos. Recuerdo claramente el día en que contratamos a Hilary para cuidar a Samantha y a Kelly. Todo parecía tan sencillo, casi rutinario, la verdad. Mi esposo y yo teníamos un evento de trabajo que no podíamos posponer, y tras la recomendación de una amiga decidimos llamar a Hilary. No había nada en su apariencia, ni tampoco en su comportamiento, que me hubiera hecho sospechar lo que sucedería esa noche. Era una mujer estricta, eso sí, pero amable en su trato. Vestía de manera pulcra y se expresaba con mucha cortesía. Parecía la persona perfecta para cuidar de nuestras niñas. Hilary llegó a nuestra casa con puntualidad. Sus ojos parecían brillar de una manera extraña cuando conoció a Samantha y a Kelly. Samantha, con su cabello rubio y ojos brillantes, siempre había sido la más extrovertida de las dos.
Kelly, con solo 6 años, era un poco más reservada, pero ambas se adaptaban rápidamente a las personas nuevas. A pesar de eso, noté algo peculiar en la forma en que Hilary miraba a Samantha. Sus ojos no se apartaban de ella, como si hubiera visto un fantasma, pero no le di mayor importancia en ese momento. Mi esposo y yo nos despedimos de las niñas, les dimos un beso en la frente y salimos de la casa. Pensamos que todo estaría bien. Incluso recibimos un mensaje de Hilary una hora después diciéndonos que las niñas estaban tranquilas y que todo iba en orden. No teníamos razones para preocuparnos. No fue hasta que volvimos a casa más tarde esa noche que las cosas empezaron a desmoronarse. Cuando entramos por la puerta, notamos que la casa estaba inusualmente silenciosa. No escuchamos las risas o los ruidos típicos de nuestras hijas jugando o corriendo por el pasillo. En cambio, Hilary estaba sentada en el sofá con una extraña sonrisa, mientras que Samantha, a su lado, estaba vestida con un traje anticuado, algo que claramente no era suyo, no formaba parte de su ropa. Kelly, en cambio, estaba sentada en un rincón de la sala, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. ¿Qué pasó aquí?, le pregunté a Hilary, tratando de mantener la calma, tratando de no molestarme, aunque mi corazón ya comenzaba a acelerarse. Samantha es especial, respondió Hilary con una voz que parecía ajena, como si estuviera hablando desde otro mundo. Samantha tiene el espíritu de mi hija, lo sé, solo necesitaba vestirla adecuadamente y hacerla lucir como mi pequeña. Miré a Samantha y vi que llevaba puesta una especie de vestido antiguo, de un estilo que no había visto en años, y algo en la manera en que estaba peinada me dio un escalofrío. Kelly, a un lado, apenas podía contener sus lágrimas, y cuando traté de acercarme a ella, Hilary se interpuso. Es mejor que Samantha se quede así, dijo con una voz ahora como de desesperación. ¿No ves lo hermosa que está? Como mi hija, como si jamás hubiera muerto. Yo no entendía lo que me estaba hablando Hilary. ¿De qué hija? ¿Acaso Hilary tuvo una hija que se murió en el pasado? Me estaba poniendo muy nerviosa. Y entonces fue cuando Hilary nos contó que su hija había muerto ahogada en una laguna cuando vivían en el campo, y que desde entonces había llevado consigo la ropa de la niña como especie de una reliquia. Nunca imaginé que mi hija, que mi niña Samantha, usaría esa ropa. ¿Qué estás diciendo?, dijo mi esposo, pero ya él estaba furioso. Sin embargo, trataba de mantener la calma. ¿Pero qué disparates dices, Hilary? Samantha no es tu hija. Samantha es nuestra hija. Tu hija está muerta como tú nos contaste. Hilary no parecía escuchar. Simplemente continuaba mirando a Samantha con una devoción inquietante. Está bien, dijo Hilary de manera tranquila al parecer. Ahora lo entiendo. El alma de mi hija vive en ella. El alma de mi hija está dentro de Samantha. Es por eso que se parecen tanto. De repente, mi hija Samantha decidió hablar, vestida con ese horrible vestido espantoso de una niña fallecida, y dijo: Mami, mi hermana Kelly tiene hambre. Fue entonces cuando entendí lo que estaba pasando. Hilary había ignorado a Kelly toda la noche, concentrándose solo en Samantha y en su obsesión enfermiza. Kelly había estado sola, asustada y con mucha hambre. Llevé a las niñas a su cuarto mientras mi esposo se encargaba de hablar con Hilary, quien, tras súplicas y varias excusas, intentó convencerlo de que todo estaba bien, pero al final tuvo que marcharse. Pero eso no fue lo peor. La verdadera pesadilla comenzó cuando revisamos las grabaciones de la cámara de seguridad. Lo que vimos nos dejó muy impactados y, claro, también asustados. Hilary había llevado a Samantha a su habitación poco después de que nos fuimos,
sacando del bolso una ropa que claramente no pertenecía a nuestra casa. Vestía a Samantha como su hija fallecida, peinándola e incluso hablándole como si realmente fuera su pequeña. Todo mientras ignoraba completamente a Kelly, quien lloraba en una esquina, pidiendo atención. En varios momentos, Kelly intentó acercarse, pero Hilary la empujaba diciéndole que se callara, que Samantha era la única que importaba. El video mostró algo aún más perturbador. En un momento, Hilary comenzó a mecer a Samantha en sus brazos, como si fuera una bebé de meses, tarareándole como especie de una canción de cuna que claramente no era de esta época. Mientras lo hacía, susurraba una y otra vez: mi pequeña ha vuelto, mi pequeña ha vuelto. La verdad, mi esposo y yo no sabíamos qué decir ni qué pensar. Por otro lado, las niñas contaron partes de lo que pasó esa noche. Kelly en particular estaba muy aterrada, recordando cómo Hilary la había mandado a callar varias veces mientras solo atendía a Samantha. Al día siguiente le pagamos a Hilary y le pedimos que jamás volviera a acercarse a nuestras hijas, aún tratando de justificarse, diciendo que Samantha era especial, que había algo en ella que la conectaba con su hija muerta. Nos miramos con esos ojos vacíos y la verdad le pedimos que por favor no se acercara más, que ya había causado mucho daño. Para nosotros esa fue la última vez que supimos de Hilary. Desde ese día nunca volvimos a contratar niñeras, pero la imagen de Samantha vestida como una niña de otra época y las palabras perturbadoras de Hilary siguen atormentando algunas de nuestras noches. Cuando llegué a Estados Unidos, todo parecía un sueño hecho realidad. Venir desde Ucrania no había sido fácil, pero finalmente había conseguido un trabajo como niñera nocturna para una familia. Los padres eran médicos de guardia y los dos niños de 7 y 10 años eran tranquilos y educados. Parecía el trabajo perfecto, buena paga, horarios flexibles y los niños eran un encanto. Pero nunca imaginé que en ese empleo, que parecía tan simple, se convertiría en una de las experiencias más aterradoras de mi vida al llegar a Estados Unidos. Era mi primera noche cuidando a los hermanos y todo había transcurrido con normalidad hasta que llegó la hora de acostarlos. Después de leer un cuento y asegurarme de que estaban bien abrigados, bajé al salón para descansar un poco y revisar el teléfono. La casa era grande, de esas típicas casas americanas de 2 pisos, llenas de pasillos largos y habitaciones que parecían escondidas. A eso de las 11:30 de la noche, escuché un ruido suave desde el piso superior. Era como si alguien estuviera caminando lentamente. Al principio pensé que era uno de los niños levantándose para ir al baño, pero cuando fui a revisar, ambos estaban profundamente dormidos. Entonces vi algo que me dejó pensativa. La luz de una habitación que no había notado antes estaba encendida al final del pasillo. Pensé que quizás había olvidado apagarla, pero estaba segura de haber revisado todas las habitaciones antes de que los padres se fueran. Mi curiosidad me ganó, así que decidí caminar hacia esa habitación. Cuando me acerqué, vi una figura dentro. Era una niña de cabello negro, largo y liso, vestida con un extraño atuendo como si fuera de otra época. Parecía un vestido antiguo, de esos que se ven en las muñecas de trapo vieja, con encajes y botones pasados de moda. Me quedé algo impresionado. ¿Por qué nadie me había mencionado que había una niña? Que eran 3 hermanos. Los padres nunca me dijeron nada sobre tener una hija más. Sin embargo, me acerqué. «Hola», le dije con un nudo en la garganta. La niña no respondía, solo se quedó allí, de espalda, como si no me hubiera escuchado. A medida que me acercaba, noté algo más. Su piel era extremadamente pálida, muy blanca. Me atrevo a decir que casi translúcida, y tenía una postura rígida, como si no se moviera desde hace mucho tiempo.
Finalmente, cuando estuve lo suficientemente cerca, le toqué suavemente el hombro, y entonces la niña se volteó de golpe y me miró directamente a los ojos. Su rostro parecía estar como enfermo o algo pálido. Sus ojos eran negros como el carbón. No dijo nada al principio, pero de repente me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba de alguien tan pequeño. Sentí un frío terrible recorrerme el cuerpo. Ya estaba muy asustada. Aléjate de esta casa, me dijo con una voz ronca, casi inhumana. No perteneces aquí. Me quedé congelada sin saber qué hacer. El miedo me invadió y el aire parecía estar muy pesado. Era como si la casa me estuviera empujando a salir de allí. Solté un grito, obviamente, estaba muy asustada y logré liberarme de ella con esa fuerza con la que me agarraba el brazo. Salí corriendo hacia la habitación de los niños. Cuando llegué, ambos estaban despiertos mirándome con ojos de confusión. Traté de tranquilizarme antes de hablar. Les dije, ¿quién es la niña que está en la habitación de arriba? Les pregunté tratando de mantener la calma. ¿Por qué no me dijeron que tenían una hermana? Los hermanos, se miraron muy extrañados y confundidos entre ellos. El mayor fue el primero en responder con una voz que me congeló la piel. ¿Qué hermana? Me dijo mirándome como si yo estuviera loca. Solo somos nosotros dos, no tenemos más hermanos. En ese momento sentí como si el piso se desmoronara bajo mis pies. Estaba muy asustada, empecé a sudar, la cabeza me daba vueltas. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era eso posible? Quise convencerme de que era solo un malentendido, pero el rostro de aquella niña seguía grabado en mi mente. Allí había una habitación y adentro había una niña que me cogió duro por el brazo. Yo no podía haberme imaginado todo eso. Decidí llamar a los padres de inmediato. Al principio traté de mantener la calma, pero cuando la madre contestó, las palabras comenzaron a salir atropelladamente. ¿Por qué no me dijeron que tenían otra hija? Les pregunté casi gritando. Hay una niña en la casa, en el segundo piso, y me dijo que me fuera. Hubo un silencio del otro lado del teléfono, y luego la madre respondió con un tono de voz que nunca olvidaré. No tenemos otra hija. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Solo son nuestros dos hijos, nadie más. Además, en el segundo piso no hay ninguna habitación extra. El teléfono casi se me cayó de las manos. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Sentí que estaba a punto de desmayarme y caer al suelo. No podía ser verdad. Yo había visto esa habitación. Yo había visto a esa niña. Sin pensarlo dos veces, agarré a los niños y salí corriendo de la casa. No iba a quedarme ni un minuto más en ese lugar. Los llevé a la casa de los vecinos, quienes me miraron con desconcierto mientras trataba de explicar lo que había sucedido. Los padres llegaron poco después y tras asegurarse de que los niños estaban bien, me dieron el dinero que me correspondía por la noche. No dije nada más, solo tomé el dinero y me fui, sintiendo que no podía estar un segundo más cerca de esa casa. Mientras me subía al taxi, vi como los padres hablaban con los vecinos, pero yo no quería saber nada más. Lo único que sabía era que nunca volvería a esa casa. Esa fue la primera y última noche que trabajé para ellos. Desde entonces jamás volví a saber de esa familia, ni tampoco de esa casa. A veces, pero muy a veces, tengo pesadillas en donde veo la sombra de esa niña con el cabello largo. El día que murió mi esposa, sentí como si el mundo se me viniera encima. Quedé solo, a cargo de mis dos hijas, y aunque siempre intenté ser el mejor padre posible, sabía que no podría hacerlo todo por mí mismo. Necesitaba ayuda, especialmente con las niñas, una de 3 años y otra de 7. La vida se había vuelto demasiado complicada entre el trabajo y el duelo por la pérdida de mi esposo. Fue entonces cuando decidí contratar a una niñera. Cuando conocí a Ruth, una apariencia
algo robusta, una mujer con maquillaje excesivo. La necesidad de verdad me cegó. No le presté atención a la apariencia, yo simplemente necesitaba ayuda para cuidar a mis hijas. Ella no era la típica niñera amable que uno se imaginaba, pero su disponibilidad y precio asequible me parecieron una solución rápida. Tenía una sonrisa forzada y una presencia de incomodidad constante. Creo que era por el maquillaje excesivo y quizás la ropa que vestía. Pero en ese momento no me importaba tanto. Solo necesitaba a alguien que estuviera ahí para cuidar a mis hijas cuando yo no podía. Al principio todo parecía normal. Las niñas no decían mucho sobre Ruth, pero tampoco se quejaban abiertamente. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar pequeños detalles que me inquietaban. Mi hija mayor, Emma, comenzó a mostrarse más callada, retraída, algo que no era típico de ella. Mi pequeña Sofía, de 3 años, se aferraba a mí cada vez que llegaba a casa y hacía como si fuera a llorar, sin razón aparente. Cuando les preguntaba qué pasaba, solo decían que habían jugado todo el día. Lo que realmente encendió las alarmas fueron los moretones. Empezaron a aparecer en las piernas y brazos de mis hijas. Ruth siempre tenía una excusa. Se cayeron jugando, decía con una mueca de fastidio. Son niños, ya saben cómo son de torpes. No se preocupen, no es gran cosa. Y aunque las excusas eran vagas, no tenía pruebas de que algo anduviera mal. Hasta que una noche, después de notar un moretón particularmente grande en la pierna de Emma, decidí hacer algo al respecto. Coloqué una cámara escondida en la sala, dentro de un jarrón que mi esposa había amado tanto. Sabía que Ruth pasaba la mayor parte del tiempo allí con las niñas, y aunque me sentía culpable por espiar, sentía que algo oscuro estaba ocurriendo bajo mi propio techo y yo no lo sabía. Al día siguiente, al revisar las grabaciones, sentí una enorme rabia e indignación que entraba por mis venas. Ruth estaba en la sala con mis hijas. Parecía algo irritada, como de costumbre. Emma y Sofía estaban sentadas en la mesa con sus platos de comida frente a ellas. Ruth les hablaba con un tono severo, casi susurrante, pero lo suficientemente fuerte como para que las niñas entendieran que no debían hablar. «Cómase la comida», les gritaba, «no me hagan perder el tiempo». Emma, visiblemente nerviosa, intentaba cortar su comida con torpeza, mientras que Sofía miraba su plato, demasiado pequeña para entender qué estaba sucediendo. Ruth se levantó bruscamente de su asiento, tomó un cubierto de metal y, sin dudarlo, golpeó las piernas de Emma con él. El sonido fue seco, el llanto de Emma silencioso, pero evidentemente estaba en su rostro. Mi pequeña Sofía también comenzó a llorar, pero Ruth la ignoró, enfocándose solo en Emma. «Cómete la comida o te arrepentirás», amenazó Ruth, golpeándola otra vez. Vi cómo mis hijas temblaban, estaban paralizadas por el miedo. Sentí una mezcla de furia y desesperación que nunca antes había experimentado. No podía creer lo que estaba viendo. Ruth, esa mujer a la que le había confiado la vida de mis hijas, las estaba maltratando de una manera que nunca hubiera imaginado. Cada vez que una excusa surgía de su boca sobre los moretones, había una verdad oscura escondida detrás. No esperé ni un minuto más. Llamé a la policía de inmediato, mostrando las pruebas que había recopilado. Llegaron rápidamente, arrestando a Ruth allí mismo en mi sala. Ella trató de justificar sus acciones, diciendo que las niñas eran difíciles y que solo estaban intentando educarlas. Pero las imágenes no mentían y la brutalidad con la que trataba a mis hijas estaba claramente documentada. Los días siguientes fueron duros para todos. Las niñas no entendían completamente lo que había sucedido, pero sabían que Ruth ya no volvería. Las llevé a terapia psicológica para ayudarlas a procesar el trauma, y poco a poco empezaron a recuperar la confianza y la alegría que habían perdido en esos meses.
La imagen de Ruth golpeando a Emma no se borrará nunca de mi mente. Yo nunca he golpeado a mis hijas. Me culpo a diario por no haber hecho algo antes, por no haber escuchado a mis instintos desde el principio. Como padre es mi trabajo proteger a mis hijas y siento que fallé, pero también sé que hice lo correcto al final, que las salvé de algo mucho peor. Ruth fue sentenciada por maltrato infantil, aunque no por mucho tiempo. Eso es lo que más me inquieta, saber que podría estar libre de nuevo y que tal vez pueda cuidar a otros niños con padres desesperados por una ayuda y termine maltratando a los niños también. La experiencia me quedó como aprendizaje. Tengo ya tiempo trabajando remoto desde mi casa. Tengo una persona de la familia que me ayuda con las niñas, pero a su vez yo trabajo desde mi habitación y puedo estar más en confianza. Confío más en mis hijas. No ignoro lo que ellas tienen que decirme. Las escucho más. Porque al final del día soy todo lo que ellas tienen. Y nunca más permitiré que alguien como Ruth se acerque a ellas.